Saludos. Hoy vamos a ver la evidencia 6, para lo cual tenemos que ver el tema de formularios. Que nos dice: los formularios HTML son uno de los puntos principales de interacción entre un usuario y un sitio web o aplicación. Ellos permiten a los usuarios enviar información a un sitio web. Y bueno, aquí tenemos la sintaxis, ¿sí?, de la etiqueta for. ¿Sí? Aquí va a haber alguna acción en este archivo y algún método conocido como post, y pues obviamente aquí entre las etiquetas se va a realizar algo y pues está la etiqueta de fin. Dice: este elemento define formalmente un formulario. Es un contenedor como lo son div o la etiqueta de párrafo, pero también soporta algunos atributos específicos para configurar la forma en que el formulario se comporta. Todos sus atributos son opcionales, pero se considera una buena práctica que siempre al menos los atributos action y método se encuentren presentes. El atributo action define la localización, una URL, desde donde la información recolectada por el formulario debería enviarse. Atributo método define con qué método HTTP se enviará la información. Puede ser GET o puede ser POST. Etiqueta label. El elemento HTML label representa una etiqueta para un elemento en una interfaz de usuario. Este puede estar asociado con un control, ya sea mediante la utilización atributo for o ubicado el control dentro del elemento label. El atributo, tenemos por si el for, el ID del elemento de formulario etiquetable relacionado en el mismo documento que el elemento label. El primer elemento en el documento con tal ID que coincida con el dispuesto en el atributo for será el control etiquetado para este elemento. Bueno, ahí tenemos un label. ¿Sí? Hay que ponerle un título al control que se vaya a utilizar, y pues para eso se utiliza el label. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos ahí un comentario que dice: un simple ejemplo de un label con el atributo for. Y tenemos, por decir aquí, que se le va a asignar un nombre, ¿sí?, a este label, que va a tener el click me, ¿sí?, y va a haber un input de tipo texto que va a tener como ID el nombre, ¿sí? Tenemos que este input va a tener un nombre, va a tener un ID y va a tener un nombre. ¿Ok? Dice, aún más simple. Tenemos un label que va a poner el título de click me, ¿sí?, pero va a estar relacionado, para ponerle un título, a la etiqueta o al control input, que va a ser de tipo texto, que va a tener un nombre, un ID de nombre, y va a tener un nombre. ¿Ok? No se preocupen si no lo entendieron, más adelante con el ejemplo espero que quede más claro. Bueno, vamos con la etiqueta input. La etiqueta input es la que nos va a permitir configurar los diferentes tipos de controles en las páginas web. Entonces tenemos aquí, dice: el elemento input representa un campo de datos tipado que normalmente se asocia con un control que permite a los usuarios editar su valor. Este elemento es capaz de promover muchos tipos de diferentes campos, de acuerdo al valor que presente en el atributo type. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos: hidden, text, search, tel, URL, email, submit, imagen, y hay más, ¿sí? El button, el color, el checkbox. Bueno, aquí tenemos los diferentes valores que se le pueden dar al text. Dice: el elemento input, teniendo el valor text en su atributo type, representa un campo de entrada de texto.
El control asociado a este campo es una caja de texto que permite a los usuarios editar una sola línea de texto regular. Los controles de texto son útiles para recolectar líneas cortas de texto como títulos, nombre, apellidos, descripciones cortas, palabras claves, etiquetas. Ok. Bueno, entonces es como si fuera para configurar un cuadro de texto. ¿Sí? Vamos a ver aquí el ejemplo. Dentro de una etiqueta de párrafo se va a poner el título a la etiqueta input para saber de qué tipo de información estamos hablando. Entonces va a haber un input del tipo texto, o sea, un cuadro de texto, que va a tener como nombre, pues nombre, y va a tener un valor predefinido por default que va a ser yo, y termina la etiqueta de párrafo. Para el valor de un checkbox, dice el elemento input, teniendo el valor de checkbox en su atributo type, representa un control de dos etapas que permite a los usuarios marcarlo como seleccionado o deseleccionado. Este control puede ser útil para recolectar información que responde a preguntas simples del estilo verdadero o falso, como ¿quieres? ¿Aceptas? ¿Rechazas esto? Tenemos ahí un pequeño ejemplo. Tenemos la etiqueta input, que va a ser de tipo checkbox, que va a tener el nombre CB Autos, va a tener un valor por default que dice gusta, va a tener un título, un contenido ahí que diga autos, un pequeño salto de línea. Valor de radio, el elemento input, teniendo el valor radio en su atributo type, representa una opción que pertenece a un grupo en el que no más de una opción puede ser seleccionada al mismo tiempo. Estos grupos están normalmente conformados por un número de botones de opción, todos compartiendo el mismo valor en el atributo name. Tenemos ahí su ejemplo, tenemos la etiqueta input, que indica que va a tener un control de tipo radio o de círculo, que va a tener el nombre empleo actual y que va a tener un contenido por default de tiempo completo. Y tiene un título ahí también, un contenido que dice tiempo completo y un salto de línea. Para trabajar con botones, el valor button dice el elemento input, teniendo el valor button en su atributo type, representa un botón sin una acción predefinida asociada, lo que significa que por defecto el botón no producirá ningún efecto cuando sea presionado. Estos botones son normalmente utilizados con programas del lado cliente que son ejecutados cuando el usuario los presiona. Tenemos ahí un pequeño ejemplo, el botón va a estar dentro de un párrafo y va a tener ahí un titulito que dice nombre, y después la etiqueta input, que va a ser de tipo texto. Ahí se fueron unas comillas, dice que va a tener el nombre de nombre completo, el valor de John Dewey, y se termina la etiqueta. Después viene un input de tipo submit, ¿sí? O sea, botón, y que va a tener como título enviar. Valor rango, dice el elemento input, teniendo el valor range en su atributo type, representa un campo para la entrada de un número dentro de un rango, con la salvedad de que la elección de un valor exacto no es importante. En los navegadores que soportan el mecanismo, los campos de rango son habitualmente representados por algo similar a un deslizador, que se mueve entre los márgenes superior e inferior. Este control es una variante de la entrada numérica que puede desempeñarse mejor en situaciones específicas. Tenemos ahí que dentro de un párrafo se le va a poner un título al control que diga cantidad de color, 2 puntos, y va a tener un control en el input de tipo rango. Se va a llamar red, va a tener un mínimo de 0 y un máximo de 255 con saltos de 15. Va a haber otro input, un botón que tenga el título de enviar datos.
Y tenemos aquí un ejemplo. Lo que busca este ejemplo es abarcar pues, los controles más representativos. Entonces vamos a trabajar con la estructura mínima y personalizada con sus datos y su ejemplo de formulario. Y vamos a empezar a capturarlo. Entonces, aprovechando el programa anterior, vamos a borrar desde la etiqueta 18, bueno, desde la línea 18 hasta la 12. Borramos ahí está, y agregamos ahí un tab, una sangría, y abrimos la etiqueta de formulario. Ahí está. En la siguiente línea pues ya tenemos la sangría. Vamos a agregar una etiqueta de párrafo. Ahí está. Vamos a dar un enter porque no termina ahí en esa misma línea. Regresamos arriba y agregamos otra etiqueta que va a ser una etiqueta label para ponerle un título al control. Bueno, dice ahí, entramos dentro de la etiqueta label y ponemos ahí el atributo for y ponemos como es para nom. Nos vamos al contenido de la etiqueta y ponemos el título de nombre. Nos vamos al final, damos enter, quitamos la sangría para emparejarnos, ponemos el input. Es input. Ahí estamos. Bueno, le decimos que va a ser del tipo texto. Que va a tener un ID. Que está relacionada con la etiqueta label, que se llama, el ID va a ser nom. Ahí está. ¿Sí? Entonces hay que asociar. Aquí tenemos un nom. Y acá arriba tenemos un nom. ¿Sí? Después en name vamos a poner que se va a llamar ese control, va a llamar nombre. Ahí está. Nos vamos al final y ahí termina la etiqueta de párrafo. Vamos a darle suprimir para que se reúna la siguiente etiqueta, bueno, el cierre de etiqueta. Ahí está. Ok, vamos a agregar una etiqueta de párrafo. Agregamos un label. Ponemos ahí un título para el control que diga apellido paterno. Dos puntos. Ponemos la etiqueta de input. Va a ser de tipo text, un cuadro de texto, que va a tener como nombre, más bien falta el ID, paterno. Y como nombre vamos a ponerle paterno. Ahí estamos. ¿Qué nos faltaría ahí?
Nos faltaría cerrar la etiqueta nada más. Ahí está. Ahí está completa. Continuamos capturando. Dentro de una etiqueta de párrafo agregamos un label. Label que tenga como contenido apellido materno. Ahí está. Los puntos. Agregamos ahora una etiqueta de input. Les recuerdo que es inglés, entonces no se vayan a confundir ahí con la que debe de llevar M como en el español. Bueno, le vamos a poner un texto, un tag de tipo text. Ahí está. Ya nos está haciendo sus cosas. A ver, ahí está text. Ahí está. En name le vamos a poner que nos falta ahí el ID. El ID va a ser igual materno. Y el nombre va a ser materno. Ahí está. Agregamos otra etiqueta de párrafo. Dentro del párrafo agregamos una etiqueta de label. Y vamos a poner un título que va a ser el de checkbox. Vamos al final, enter, agregamos una etiqueta de párrafo y adentro ponemos un input, una etiqueta de input. Que va a ser de tipo checkbox. Va a tener como nombre 1 y van a poner su nombre en el contenido del párrafo. Ok. Para facilitar las cosas, pues vamos a copiar la misma línea. La pegamos abajo. Y pues ya nada más vamos a sustituir. Y en lugar de 1, vamos a poner que 2. En lugar de 1, 3. Y sustituimos también el segundo nombre por su apellido paterno. Y su tercer nombre por su apellido materno. Ahí está. Vamos a darle un guardar como para ir checando cómo aparece.
Creamos la siguiente carpeta de evidencia. Cambiamos el nombre. .html. Vamos a darle a guardar. Nos vamos al navegador. Oprimimos la tecla Alt para activar el menú. Abrir archivo. Nos vamos al archivo de evidencia. Abrimos el archivo. Bueno, y esto es lo que tenemos trabajado hasta el momento. ¿Sí? Vamos a seguir agregando y ver cómo se va comportando. Entonces, nos vamos al final de la línea. Y vamos a probar el control de radio o de opción. Entonces ahí podemos aprovechar esta línea y sustituimos. En lugar de checkbox va a ser radio. Y vamos a aprovechar las otras etiquetas que ya tenemos. Y pegamos. Y pues ya nada más vamos a sustituir en lugar de checkbox por radio. Sublime tiene más opciones para ahorrar estos procedimientos. El problema pues es que hay que estar muy habituados para utilizarlas y se olvidan. Ahí está. Y vamos a cambiar los títulos a los nombres. En lugar de 1 se va a llamar R1, después R2 y después R3. Y ya quedó. Guardamos. Nos pasamos al navegador. Vamos a actualizar para ver cómo se ve. Como pueden ver, ya se agregó las opciones de circulares. ¿Sí? Ya casi terminamos. Vamos a checar la opción de rango y botón. Entonces ahí otra vez vamos a aprovechar las líneas. Y se va a llamar rango y botón. Agregamos una etiqueta de párrafo, ponemos un contenido que diga cantidad de rojo, dos puntos, ponemos un control input, que sea de tipo range o rango. De nombre va a ser red y va a tener otros atributos. Va a tener el min, el mínimo va a empezar con 0, el max que va a tener 255 y a pasos de o step de 15 en 15. Es el desplazamiento de la barra. Bueno, vamos a especificar el input. Que va a tener un nombre
más bien va a ser de tipo submit o botón. Y va a tener, aquí nada más pone la propiedad value. Y que va a tener como título enviar datos. Ahí está. Parece que ya terminamos. Entonces vamos a guardar los cambios. Y vamos a ver cómo se ve nuestro navegador. Y ahí tenemos nuestra barra deslizante que avanza de 15 en 15. Bueno, entonces ahí en nuestros cuadros de texto pues podemos escribir. Podemos seleccionar uno de los checkbox, bueno, las tres ahí, las opciones de radio y nuestra barra deslizante. Bueno, ya saben, las evidencias son la ventana de código y la visualización de la página web. Si les agradó el video, denle like. Si pueden compartir, compartan. Y si se pueden suscribir, suscríbanse. Eso es todo.